Bueno, iniciamos. Listo, entonces ahora sí, buenos días a todos y todas. Sin embargo, estamos la mitad de la clase, no estamos la totalidad, bien complejo porque iniciamos ya segundo periodo, por ejemplo. Entonces, bueno, quienes puedan llamar a sus amigos, llámenlos, porque es necesario que esté la totalidad del curso en la llamada, como tiene que ser. Por otro lado, espero que les haya ido bien en sus asignaturas. Igual yo sé que este curso es bueno. Eh, un aviso parroquial antes de iniciar, y es que tenemos desde la institución el Día de la Madre. Bueno, se celebra más bien el mes de la madre, y pues en su celebración eh, estamos recolectando unos videos de los estudiantes que tengan que quieran felicitar a su mamá y a las mamás del instituto en su mes, y pues claramente la participación es libre. Entonces, quienes quieran participar, pues el video lo deben subir hoy hasta antes de las 7 de la noche, y esperen un segundito, ya, hasta antes de las 7 de la noche, y los seleccionados, los mejores, tienen un incentivo, ¿sí? Digamos, se valora el esfuerzo, el cariño que ustedes sientan realizando el video, y lo que demuestren allí. Quien quiera participar, me avisa porque la participación es libre. Si no, igual vamos a escoger a nuestro criterio docente alguna persona de cada curso, ¿sí? Entonces, una persona de cada curso va a ir, sí o sí, pero igual, que si quieren enviar más videos, no hay ninguna restricción. Que nos destaquemos allá como sede ferias por el cariño de las madres, ¿vale? Entonces me avisan por interno, por el chat del Meet, por el chat del WhatsApp, quienes quieran participar, y pues les tenemos en cuenta. Bueno, para el día de hoy vamos a ver, espero que ya hayan revisado material porque está nutrido. Tres temas. Tiene que ver con ya terminar la filosofía medieval y introducir la filosofía moderna. Entonces vamos a iniciar de adelante hacia atrás. ¿Para qué? Para que ustedes pues tengan también la posibilidad de ubicarse en tiempo y espacio, y se me acuerden de lo que están viendo y de lo que estábamos viendo en la clase anterior. Hoy tenemos, se me olvidó subirles, tenemos semana de museos virtuales. Entonces la idea es que hoy podamos visitar un museo virtual. Sin embargo, con ustedes va a ser la cosa un poquito diferente porque no encontré museo virtual sobre el tema que vamos a ver. O bueno, sí hay, digamos, varias cosas, pinturas y eso, pero vamos a visitar
vamos a utilizar un simulador. Entonces, tenemos semana de museos virtuales, entonces lo que vamos a hacer es una visita a algún lugar respecto del tema que estamos viendo. Por eso también vamos a entrar de atrás para adelante. Entonces aquí nos encontramos el simulador de un telescopio en el cual, digamos, podemos ver o enmarcar el espacio desde la visión de un telescopio. ¿Alguno de ustedes quién inventó el telescopio? No se vale googlear. Entonces lo que hace es simular como el rango de visión que ustedes tendrían si tuvieran un telescopio en sus manos. A ver, alguien que me diga quién inventó el telescopio. Vea, Gaspar está cerca. Un holandés. Bueno, al menos lo ubicamos en Europa. Sí, bueno, Galileo es uno de los filósofos que vamos a ver hoy. Ustedes saben que en las épocas anteriores los filósofos también eran científicos, también eran astrónomos, también eran matemáticos. Ya, sigan participando ahí. Igual está muy fácil. Entonces, mientras tanto yo continúo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver ese inicio de la ciencia. ¿Quién abre el micrófono? ¿Qué me están diciendo? Es que suena como distorsión o alguien que suena muy bajito o yo tengo el volumen muy bajito, no sé. Hola, Entonces, ya. ya, pero pongámonos de acuerdo. ¿Van a hablar ustedes o hablo yo? Profe, qué pena, Hablen ustedes. es que se me cayó el internet, entonces para avisarte y ya, entonces por eso fue que me salí de la reunión. Qué pena, bro. Ah, bueno, bueno, tranqui. Entonces, vamos a ver a Galileo Galilei por un lado y a Giordano Bruno por el otro. Les estaba diciendo que los filósofos en los inicios de la Edad Moderna y en lo que es considerado como la Edad Antigua, que comprenden a Grecia y a Roma, la filosofía también iba de la mano con la ciencia, pero también con la astronomía, pero también con la política, los asuntos sociales, ¿sí? La filosofía era un conjunto de reflexiones sobre el yo, sobre el ser humano y sobre el ser humano en sociedad. Entonces también lo fue sobre eh, las cosmovisiones de cada cultura. ¿Sí? Reflexionar, por ejemplo, sobre el universo lleva al ser humano en sus inicios a pensar en la agricultura. No hubiera habido agricultura sin astronomía, por ejemplo. ¿Por qué? Porque observando el cielo es que se daban cuenta las antiguas culturas eh, cuál era la mejor época para cosechar y para sembrar, por ejemplo. O ya después, unos demasiados años después, se dan cuenta de la geografía de la Luna y se empiezan a hacer las primeras hipótesis de por qué la Luna es la que mueve las aguas en la Tierra y su centro gravitacional, por ejemplo. Uno de esos eh, científicos, filósofos que reflexionó sobre la Luna y sobre el Sol fue Galileo Galilei. Y Galileo Galilei no inventó el telescopio, pero él fue, digamos, el primero que lo usó para observar la Luna. Entonces lo usó para observar la Luna cuando en su momento se estaba observando
eh, digamos, como armamento militar, ¿sí? Como artefacto de guerra. Entonces, Galileo Galilei participa de la invención del telescopio, pero pues no se lleva del todo el crédito. Sin embargo, él sí es el primero que lo usa para observar el cielo, como les estaba diciendo. ¡Ah! Ay, no, 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 no. ¿Me escuchan ahí, porfa? ¿Alguien que me pueda confirmar? Es que pienso que me salí de la llamada. ¿Sí? Ay, yo dije, llevan solos 10 minutos. Bueno, gracias, es que pensé que me había salido de la llamada. Hola. Bueno, es que ahora último cambié de dispositivo. Ahora sí se escucha. Ay, perdónenme. Entonces Galileo Galilei continuó observando la luna y el sol. Les estaba diciendo que cuando nos autoricen les pongo cámara, pero que ustedes también pongan cámara. Que sea una promesa. Observando la luna y el sol, él se da cuenta que la Tierra no está en el centro del sol como en la Edad Media se creía. ¿Sí? Entonces recuerdan, hace 8 días, yo por ahí no paso. Bueno, pues, entonces yo tampoco. Por eso qué, por eso la desactivé. Eh, en ese momento, hace 8 días, estábamos viendo cómo era la filosofía en la Edad Media, importante, pero para reforzar la teología, para lo que conocemos como la reflexión religiosa, de acuerdo a los textos bíblicos y eso. En este momento lo que estamos viendo es una de las contrapartes, ¿sí? ¿Y por qué era una de las contrapartes? Porque Galileo Galilei critica muy fuerte las ideas filosóficas del momento. En ese momento, los teólogos cristianos eh, también tenían sus propias teorías sobre la astronomía y el lugar de la Tierra, ¿sí? Pero entonces se recogían más en las ideas de Aristóteles y de Platón, como vimos hace 8 días y como vamos a ver ahorita, para que lo recuerden. Entonces la filosofía de Galileo Galilei o el pensamiento reflexivo respecto del lugar de la Tierra y del Sol, del universo, fue muy contraproducente porque para la iglesia eso era erróneo, ¿sí? No era válido. Entonces, en ese sentido, eh, Galileo Galilei y digamos que todas las teorías filosóficas que rechazaran los postulados de Aristóteles en el cristianismo estaban erradas. Entonces Galileo Galilei se dio cuenta que eh, la Luna era un satélite de la Tierra y también se dio cuenta que Saturno está súper lejos. Se dio cuenta por medio de la observación del telescopio y observando a Saturno que Saturno tenía 5 lunas. Entonces eso, digamos que eso para ustedes ahorita puede ser obvio. Esas lunas hoy se llaman las Galileas precisamente por eso. Entonces ustedes hoy hoy pensarán que es obvio
que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, pero en ese momento sí se creía, ¿sí? Como se creía que se creyó unos años antes que la Tierra era plana, ¿sí? Y eso fue, digamos que un descubrimiento muy grande para el avance científico de la humanidad. Y en ese momento quienes tenían el poder monárquico, ¿sí? En conjunto con la teología, o sea, la filosofía de la iglesia. Bueno, gracias por avisar. La filosofía de la iglesia y la teología filosófica de la iglesia veían que esto iba en contra de la filosofía de Aristóteles y el cristianismo, ¿sí? Y entonces ellos creían que el sol giraba alrededor de la Tierra, por ejemplo. Claro, porque la Tierra era el centro. Ay, bueno, me alegra que, que haya una gente que me escuche bien porque, bueno, ahí vamos, ahí vamos. Karen, reinicia tu llamada o algo así. Y gracias ahí por avisarme. Entonces, que la Tierra no giraba, el Sol no giraba alrededor de la Tierra. En ese momento se creía que la Tierra era el centro porque Dios era el que había creado la Tierra. Y como Dios creó la Tierra, el Sol era el que estaba alrededor de ella para calentar a los humanos, ¿sí? Es un poco esa visión la que se tenía en ese momento. Esa visión se llama geocentrismo, la que se creyó en la Edad Media. La que viene a controvertir Galileo se llamó heliocentrismo, ¿no? Y es eso, el Sol gira alrededor, perdón, la Tierra gira alrededor del Sol. Eso y muchos otros descubrimientos que realizó Galilei con su telescopio. Lastimosamente aquí no podemos ver el Sol, pero entonces Galileo Galilei por 11 años se quemó, se fritó esos ojos viendo el Sol y descubrió que el Sol tenía unas manchas y descubrió que no todos los astros eran perfectamente redondos, como decía Aristóteles, sino que tienen pues, unas deformidades, ¿sí? En esa teoría filosófica antigua que dice que todas las figuras son perfectas. En esta teoría del heliocentrismo participa desde Nicolás Copérnico hasta Galileo Galilei y Giordano Bruno, ¿sí? Que son como los primeros astrónomos, digo, científicos que empiezan a apoyar estas teorías. Giordano Bruno fue una víctima de la iglesia. Claro, son perfectas porque todo lo que construimos virtualmente lo construimos los humanos. Y esa es nuestra percepción de la perfección. ¿Sí? Entonces lo que consideramos perfecto es que sea así totalmente esférico, que no tenga, mejor dicho, ni una curva porque ya nos parece asimétrico. Entonces esa es nuestra forma de creer en las figuras, ¿sí? Y es una forma muy platónica. El Platón en ese momento pensaba que las ideas eran, digo, perdón, eh, los objetos o las palabras que hicieran parte de las ideas eran perfectas. Eso sí lo habíamos hablado en clase. Entonces, como heredamos toda esta tradición de Platón y Aristóteles, por eso creemos que son perfectas. El caso es que Galileo Galilei fue una víctima también de la iglesia, de la Inquisición, porque apoyar esta teoría en ese momento era declararse en contra de la iglesia, ¿sí? Pero incluso Giordano Bruno y Galileo eran cristianos, ¿sí? O sea, no en vano, eh,
Ellos heredan toda la teoría también de Aristóteles y lo que hacen es simplemente encontrar nuevas cosas. No se iban en contra, digamos, con intención, sino que eran nuevos avances, ¿sí? Nuevas verdades que eran censuradas y que la iglesia les juzgaba como herejes, eso es otra cosa. Pero entonces ellos eran cristianos y lo que decían era que la razón y la fe no se contradecían. Había una verdad que podía ser cierta desde la teoría de la religión, ¿sí? Y había una verdad que podía ser cierta desde la teoría de la razón. Entonces, como les digo, el debate principal de la filosofía en todo momento es contraponer la razón a la fe, las ideas a la realidad, ¿sí? Ese debate se ha dado eternamente entre unas escuelas filosóficas y otras. El alma al cuerpo, ¿sí? Todas estas contradicciones eh, han sido parte del debate entre escuelas filosóficas. Han construido el pensamiento filosófico, de hecho. Entonces Galileo creyendo Giordano Bruno también defendiendo estas teorías y haciendo otros descubrimientos que iban en contraparte de lo que pensaba la iglesia en ese momento, él sí resultó quemado en la hoguera de la Inquisición. Y a él lo juzgó un juez que se llama Roberto Martinelli, algo parecido. ¿Cómo es que se llama ese señor? Mm, bueno, el señor del que les estoy hablando es eh, no, como una figura cristiana de alto poder, ¿sí? No es directamente un padre, pero sí es un juez de la iglesia, ¿sí? Y de esa iglesia que tiene en cabeza un tribunal que juzga a quienes están o no con la iglesia. Ese tribunal se llamó la Inquisición y juzga quienes están a favor y quienes están en contra de las ideas eclesiales. En ese momento Giordano Bruno se juzgó en contra de las ideas eclesiales por ese señor que les digo, miembro del clero, que se llamaba Roberto. Y digamos que Giordano Bruno fue quemado en la hoguera en ese momento. Galileo Galilei iba por la misma, fue juzgado también por la iglesia, fue citado también a un tribunal, pero entonces cuando lo citaron a ese tribunal a él le dijeron no, que se hiciera pasar por loco y renunciara a todas estas creencias de la ciencia y las nuevas teorías, o que entonces digamos que moriría también quemado en la hoguera. Entonces Galileo lo que hizo fue admitir que él estaba errado y bueno, digamos que dejar atrás esas teorías. Sin embargo, Galileo no murió quemado en la hoguera, pero sí vivió bajo arresto de por vida. Pero incluso, o sea, incluso él siendo cristiano. ¿Sí? Sin embargo, la iglesia lo juzgó como hereje. Entonces, eh, iba a prisión de por vida bajo arresto domiciliario, es decir, primero fue en una penitenciaría, en una cárcel normal, y luego sus amigos abogaron por él para que fuera en su casa. Sin embargo, estando en prisión en su casa, le prohibieron recibir visitas de absolutamente nadie, nunca más. Entonces, la iglesia se comportó, o sea,
cometió un error gigante con estos dos personajes y con mucha otra gente que juzgó y no tenía la razón. Pero, sin embargo, bueno, Galileo se salvó. Unos añitos después se dieron cuenta que sí era verdad. Sí, confirmaron que no era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, que incluso habían más planetas y se empiezan a construir otro tipo de teorías científicas. Entonces, ¿cuál es el logro? El logro es que Galileo y Giordano Bruno y Copérnico, ¿sí? Johannes Kepler, sí, esos científicos ustedes los habrán escuchado en biología en algún momento de su vida. Todos ellos lo que hicieron fue abrir la puerta para realizar una revolución científica, casi que a la par de la Revolución Francesa, que las dos pensaban, o sea, tenían por objetivo eh, controvertir la hegemonía de la iglesia y que hubiera, digamos, más panoramas a los cuales analizar. Sin embargo, ya después la iglesia tuvo que reconocer que se había equivocado con Giordano Bruno y en el año 2000, es decir, ahorita, en el siglo XXI, se disculpó, se retractó le dedicó, de hecho, una semana completa a Giordano Bruno en el Vaticano. Entonces imagínense esas contradicciones. Entonces, bueno, eso para que nos demos cuenta más o menos de cómo fue de dura esta, digamos, como estos análisis astronómicos y científicos que hoy se nos hacen normales, pero que en ese momento eran una revolución, si se quiere, un acto vandálico, como hoy, ¿sí? Los llaman a los estudiantes, a los campesinos, a quienes realizan movilizaciones sociales, les llaman vándalos, ¿sí? Porque están en contra de lo establecido. En ese momento ellos también estaban en contra de lo establecido. Y resulta que tuvieron razón. Además que me proporcionaron varios análisis respecto de lo que tenían que ver con la ciencia. ¿Hasta ahí algo que decir? Imposible que no les haya movido ni un poquito el alma la historia de Giordano Bruno. No, es que no les estoy diciendo si entendieron o no. Les estoy diciendo que si tienen algo que decir. Voy a molestar con esto mientras participan. No, mentiras. Bueno, vayan pensando en qué les parece como este cambio, esta revolución científica, y lo que tengan que decir, pues me lo escriben allí. Y ya. ¿Qué les iba a decir yo? Bueno, entonces les dije que íbamos a ir de atrás para adelante. Digo, perdón, de adelante hacia atrás. Es decir, desde lo que fue Giordano Bruno y Galileo, que fueron más o menos en el siglo XVI, hasta el siglo XIII. Te voy a dar voz, Valen. Qué lástima que Galileo no defendiera sus creencias hasta el final, ¿no? O sea, a pesar que muriera, no sé, digo, claro, no, pues es que, bueno, para que no te quedes ahí con un sinsabor, Val. Galileo dijo igual que estaba loco y se retractó ante la corte, porque eso era una corte, es decir, estamos hablando de tribunales de jueces, solamente que esos tribunales eran cristianos y entonces pues los jueces eran curas, pero igual estamos hablando hoy como de un juicio también. Entonces él dijo ante la corte que él estaba loco, pero no renunció a sus creencias. En la prisión, donde duró de por vida, escribió 2 libros respecto de sus teorías. Entonces, esos libros obviamente los censuraron, no se pudieron vender, pero sin embargo a futuro ya se fueron despenalizando. Y hoy pues conocemos a Galileo Galilei todo el mundo. Entonces, digamos que hay un punto para Galileo. Entonces estamos como en siglo XVI al siglo XIII. Vamos de futuro a pasado. Vamos a hablar de
la filosofía medieval cristiana, porque hoy cerramos ese tema. Hace 8 días vimos un pedazo, porque también estuvimos viendo 3 temas. Hoy lo vamos a ver todo el resumen pues de lo que ustedes deberían saber respecto de teología medieval, filosofía medieval, ¿sí? Eso lo vimos. Ubíquense en el contexto de la película de Elizabeth. Yo sé que obviamente no van a poder escuchar el video, pero lo que más me interesa es que escuchen el video porque me están escuchando a mí, sino que se vean las imágenes. Entonces tenemos una escuela filosófica muy fuerte en la teología medieval, eh, que se llamó la patrística. Esa patrística es la base de la iglesia cristiana, por la cual se defiende la existencia de Dios, ¿sí? Es una base fundamental de la iglesia, y esa base fundamental de la iglesia la ayudan a posicionar filósofos, teólogos cristianos como San Agustín o Agustín de Hipona, ¿no? Que después lo beatificaron en la iglesia. Entonces, San Agustín es el filósofo del que hablamos la clase pasada, y él retoma a Platón en sus ideas específicas. ¿Cuáles son las ideas específicas de Platón? ¿Sí? ¿Y cómo las adapta? Platón era un filósofo griego, y entonces uno dice, ¿cómo si en Grecia eran politeístas, en estos cristianos lo van a adaptar al monoteísmo, ¿sí? A creer en un solo Dios? Entonces, ahí hay dos respuestas, digamos, base. La primera es que, como Platón creía que el mundo de las ideas era perfecto y que ya eh, lo más puro que podíamos tener como sujetos, como seres humanos, era el alma, entonces el cuerpo, digamos que no era necesario, no era irreal, ¿no? Era una ilusión. Lo mismo pasa en este momento con la patrística y San Agustín cuando retoma Platón. Por eso los cristianos son, digamos que basan su conocimiento en enriquecer el alma y el pensamiento, no en el cuerpo, ¿sí? Porque ellos, los cristianos, los placeres del cuerpo los condenan. Y ¿qué es lo que dicen? Que hay que alimentar el alma, que el alma es la cárcel del cuerpo. Digo, el cuerpo es la cárcel del alma. Eso por un lado. Por el otro lado, el libre albedrío, ¿sí? Lo que conocen ustedes como libre albedrío, y es que el ser humano tiene, digamos, una libertad para actuar dependiendo de cómo al ser humano le parezca, pero sin embargo, pues Dios es el que condiciona algo, es el que le posibilita a usted actuar de buena manera para que pueda sobrevivir en el mundo, ¿sí? Por ejemplo ese tema del paraíso, que creo que lo hablábamos en presencial, ¿sí? Las ideas del paraíso y del Edén y de la otra vida o una segunda vida en la que creen los cristianos son interpretaciones de Platón, porque se cree que hay un mundo perfecto, que es un mundo inteligible, ¿sí? Que él decía es el mundo de las ideas, pero los cristianos lo adecuaron como que era el mundo donde habitaba Dios, y por eso los humanos no podíamos acceder allí. Y ese mundo donde habitaba Dios pues era perfecto y por lo tanto bello, como el paraíso, y que allá iríamos cuando estuviéramos en otra vida. Entonces
Entonces ahí está la relación directa entre Platón y la filosofía medieval cristiana. Pero recuerden que la filosofía medieval cristiana tiene dos vertientes. Una es la patrística y la otra es la escolástica. La escolástica es la que vamos a reforzar un poquito más. La patrística fue la que vimos la clase pasada, que era con San Agustín, digamos, como representante, principal representante. Aquí vamos a ver esa Santo Tomás. Santo Tomás es otro beatificado de la iglesia, se llamaba Tomás de Aquino, ¿sí? Y él retomó a Aristóteles en la filosofía occidental. Entonces, sin Tomás de Aquino, la filosofía occidental no tendría en cuenta a Aristóteles, porque en ese momento solamente era permitida la filosofía de Platón. Cuando llega Tomás de Aquino, pues entonces establece el estudio de Dios como una materia en la universidad y por eso se llaman escolásticos. Los escolásticos vienen de la escuela. ¿Por qué? Porque consideran que la fe y la razón van de la mano. Entonces, yo les decía en la clase pasada, Agustín de Hipona decía que primero había que creer para enfocar todas sus fuerzas hacia esa creencia y que su intelecto y su razón le sirvan a usted para demostrar la existencia de Dios de acuerdo a su fe, ¿sí? Que esa razón fuera la sierva de la fe. Entonces la fe estuviera por encima de la razón. En esta rama de la escolástica, ellos lo que hacen es decir que la razón y la fe son complementarias, son iguales, y que por lo tanto la razón y la fe van ligadas. Por eso digamos que ellos introducen una materia en la universidad respecto de Dios, ¿sí? Porque ya se piensa en estudiar desde la razón también la fe. Entonces, este señor Tomás de Aquino, por ejemplo, tenía un método para demostrar la existencia de Dios, pero que iba de la mano con los razonamientos de Aristóteles. Pregunta quiz ahí random para cualquiera. ¿Cómo se llamaban los razonamientos de Aristóteles? Que eso lo vimos en la clase. Vea, el que me responda eso no hace la actividad de clase de hoy. Ahí está.
Hola, hola, qué pena con ustedes. No pensé que aún estuvieran en la llamada esperándome. No sé si, o no sé si no me están esperando y están jugando por ahí, pero el caso es que les agradezco por seguir en la llamada. No sé si quedó grabado el video, me preocupa mucho que no haya quedado. Pues la idea es que terminemos la clase lo mejor posible. Gracias otra vez por esperarme. Si le pueden ayudar a, a sus amigos a entrar, sus compañeros. Sí, estaba grabando. 15 minutos de silencio. Bueno, la verdad es que se me fue la luz. He tenido como muchos problemas de conexión hoy y en esta semana, la verdad. Por eso salí del grupo de WhatsApp, por eso tantas cosas de la vida. Pero el caso es que, bueno, no estamos exentos de que nos pase alguna falla, tanto ustedes estudiantes como yo que soy docente. Eh, Parece que mi suerte el día de hoy va como la de Giordano con la Inquisición. Y con eso volvemos a la clase. Entonces háganme el favor. Entonces háganme el favor y cuéntenme en qué íbamos. A ver, ya que tuvieron ahí unos 15 minutos de break, nos reponga el tiempo. Bien, pues sí, yo les repongo el tiempo, estoy dispuesta a reponer el tiempo. Lo que no sé es que ustedes ya igual están acostumbrados pues a salir a las 9:30 de la mañana de llamada, entonces muy denso. Pero bueno, entonces eh, terminamos a las 10. Si es por su permiso, entonces muchas gracias. Y qué pena. También agradezco la paciencia que hayan tenido con esta situación. Bueno, entonces íbamos en la escolástica, ya que nadie me respondió. La escolástica, entonces, les decía, ¿no? Una materia de la universidad, por eso la escolástica se llama así, porque viene de la escuela. Y este señor, Santo Tomás, Tomás de Aquino, es el que empieza a equiparar la razón igual a la fe. Y, ya me acordé en dónde íbamos. La razón equiparable a la fe. Entonces, Tomás de Aquino empieza a realizar unos razonamientos, ya les vuelvo a transmitir pantalla, unos razonamientos respecto de argumentos válidos para, para demostrar la existencia de Dios. Yo les dije que la filosofía medieval se basaba más que todo en demostrar la existencia de Dios. Entonces aquí tenemos uno de los argumentos. Razonamiento inductivo y deductivo. Sí parece que saben de qué se trata la filosofía de Aristóteles, pero no se llaman así. La lógica de Aristóteles se llama silogismos. Él utiliza esos razonamientos. Sí se llama razonamiento deductivo e inductivo, están muy bien las compañeras, pero esa forma de razonamiento se llama silogismo, porque es la lógica la que juega allí. Entonces, Tomás de Aquino eh, parte de argumentos que están en contra de la existencia de Dios. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo Tomás de Aquino en contra de la existencia de Dios si la filosofía medieval se basaba en la existencia de Dios y en argumentarla? Bueno, entonces ya les voy a explicar. Alguien que abra el micrófono, por favor, y me lea lo que está en pantalla. ¿Será que Juan Diego lee lo que está en pantalla o qué?
La idea es que participemos, ¿sí? Listo, monito. Eh, Entonces inicie listo. leyendo lo que está en pantalla. Si de dos contrarios suponemos que uno sea infinito, este anula totalmente su opuesto. Ahora bien, el nombre o término Dios significa precisamente un buen infinito. Si pues hubiese Dios, no habría mal alguno, pero hallamos que en el mundo hay mal, luego Dios no existe. Listo, bien. Entonces él está diciendo, Dios no existe porque si ponemos a dos opuestos que convivan en el mismo mundo, ejemplo, el bien y el mal, es posible que el bien sea infinito, ¿sí? Y oculte todo el mal. No habría cavidad para el mal si existiera de verdad un bien, porque uno de los dos, Lex Luthor, a ver, ¿qué fue lo que dijo Lex Luthor? Entonces él dice, si hubiera bien o mal, si hubiera bien o mal, no habría cabida para uno de los dos contrarios. Y si decimos que Dios es infinitamente bueno, o sea que representaría el bien, pero sabemos que existe mal, porque no somos ciegos para saber que existe el mal, pues entonces Dios no existe, porque Dios es bueno. Entonces ahí utiliza los razonamientos lógicos como los silogismos de Aristóteles. Ahora, esa es la objeción que él propone, ¿no? Esa es la hipótesis, una hipótesis, digamos, muy bien hecha, muy bien estructurada de lo que tiene que ver con el argumento de Dios y la existencia o no existencia de él. Monito, aliste su micrófono para leer la contraparte. Entonces, les reitero, tenemos a dos contrarios, pero entonces como Dios es el sinónimo de un bien infinito, no tendría un contrario, es decir, no habría un mal eh, que pueda opacar el bien infinito de Dios. Pero como vemos el mal, entonces Dios no existe. Ahora, bueno, la siguiente. Ya solo, esta es la última. Profe, yo soy el único que tengo micro, no puedo creerlo. Ay. Bueno, entonces, usted no, pues. O sí, Ahorita usted es el único que tiene micrófono, es que no sé la verdad si es real o no. Si nadie lo quiere, puede. léalo. Si no quiere, no lo lea. ¿Es este? Sí. Ahí está leyendo. Dice. Hágale. Dice San Agustín que siendo Dios el bien supremo, de ningún modo permitirá que hubiese en sus obras mal alguno si no fuese tan omnipotente y bueno que del mal sacase bien. Luego pertenece a la infinita bondad de Dios permitir los males para de ellos obtener los bienes. Listo, entonces alguien más. Ya te doy voz, Ortiz. Alguien más que me diga que entiende de eso que acaba de esta otra Profe, frase que Javi puede acaba de leer el participar, mono. Javi tiene micrófono. Javier Bueno, Martín. gracias por sapearlos. Gracias. Alguien que no sea el mono, ya te salvo patria y que participe. Eh, bueno, igual para mí no es muy necesario que tengan o no micrófono, ¿sí? Con tal de que participen. ¿Qué es lo que se entiende de ese párrafo? Mientras tanto, leo la participación de Ortiz. Si Dios es todopoderoso, no es bueno del todo. Y si es bueno del todo, no puede ser todopoderoso. Entonces, bueno, esa es una reflexión del ex Luthor, sí, claro, pero sí lo dijo un filósofo. Ya después, pero sin embargo, esa es una buena hipótesis, un buen argumento.
Ahora, ¿quién me dice lo que entiende respecto de esta cita de Tomás de Aquino? No, pero nadie me está participando. A ver, ustedes saben que esto lo tengo en cuenta y que las llamadas van a ser más activas y les dije desde la clase pasada que debían participar. Entonces, Camilo, ¿usted qué fue el que sacó la evaluación más alta del salón? Dígame qué entiende sobre ese párrafo. Bien, Valentina, perfecto. Ya, yo ahorita te doy voz, pero entonces estoy esperando a que Camilo participe. Sí, porque ya les dije, no es una opción, es una obligación. Mientras tanto, Tomás de Aquino intenta desde los razonamientos, buenos días, desde los razonamientos lógicos, demostrar la existencia de Dios. Y eso hace que la fe y la razón se equiparen a la misma altura. ¿M? Que la teología no sea una sierva, perdón, que la filosofía no sea una sierva de la teología, sino que la teología y la filosofía traten de ir de la mano. Entonces aquí es donde Tomás de Aquino resalta sus famosas 5 vías. No vamos a puntualizar en ellas, ustedes tienen un video, digamos, que va a hablar sobre eso, pero retoma Aristóteles, ¿sí? Como que en esas 5 vías él argumenta que la causa inicial de lo que existe en el mundo es Dios y la causa final es Dios. Y ya digamos que digamos, tenemos la última parte de la clase que tiene que ver con un filósofo que se llama René Descartes. Camilo, no me olvido de usted, espero que escriba su participación. René Descartes lo que, lo que expone, ¿sí? Él viene con toda esta movida de la revolución científica, él es el que viene a posicionar el movimiento intelectual de la ilustración, ¿sí? Y entonces él lo que dice es que una famosa frase que ustedes conocen ya, que es cogito ergo sum, o sea, pienso, luego existo. Vamos a hacer un paréntesis porque Camilo ya escribió, se dignó a participar en la clase. Yo creo que él habla que todo lo que se hace en nombre incorrecto al Señor, como hacer un crimen o matar a alguien, está mal, pero que en principio todo gira en torno a Dios según él. Bien. Y Valentina, él dice, según lo que entiendo, que como antes se hacían canalladas bajo el nombre de Dios, pues que eso está mal. Listo, lo que dice aquí Tomás de Aquino es que el primer argumento, su método es objeción y luego argumento. La objeción es el razonamiento que va en contra de algo que yo creo. ¿Sí? Si yo creo en algo ciegamente, yo mismo tengo que poner a falsear esa teoría de eso malo que conozco, de eso malo que, digamos, perdón, de eso malo no, de eso específico que yo creo. Entonces, si yo creo en la existencia de Dios, primero tengo que poner todas las contras a sí mismo, desde esas mismas contras que yo me planteé, demostrar igual la existencia de Dios, ¿sí?
Entonces, todo lo que se cree ciegamente, primero usted debe ponerlo en una balanza de cuestionamiento y objetarlo. Después de objetarlo, después de decir, sí, voy a argumentar que no existe Dios, porque hay muchas razones que me podrían controvertir a mí, y para argumentar que existe yo tengo que tener en cuenta todas las razones que están en contra, ¿sí? Para yo proveer lo que me van a decir, no, no existe porque tal cosa, no, no existe porque tal cosa. Yo tener las hipótesis firmes de que sí existe. Entonces el primero llega y dice, voy a poner en cuestión la existencia de Dios desde mi propio razonamiento. Yo como filósofo voy a analizar por qué no existiría Dios. Y sin embargo, después llega al argumento en donde en contra de su propio razonamiento negativo hace uno positivo. Entonces acá dice, bueno, yo creo que si alguien me argumentara a mí que Dios no existe, sería por un argumento específico. Él presenta tres, yo acá les estoy mostrando solo uno. Y es que Dios no existe porque Él significa bien infinito y el bien infinito no da cabida para que exista un mal. Por lo tanto, vemos que existe un mal, entonces Dios no existe, porque Dios es sinónimo de bien infinito. Luego él dice, ahora va mi argumento en contra de esa contra que yo mismo propuse. Si ven la lógica, esa es la lógica de Aristóteles desde los silogismos, lo que les venía diciendo. Entonces ahora voy a ir en contra de ese argumento en contra que yo propuse. Bueno, dice San Agustín que Dios es el bien supremo y de ningún modo permitiría si hay un mal. Entonces él dice, pero resulta que Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir omnipotente? Que todo lo puede. Y entonces Él es un bien infinito que es tan bueno infinitamente Dios que saca un bien de ese mal. Entonces, la infinita bondad de Dios existe y eso hace que Él permita los males para de ahí sacar el bien, ¿ya? Ese es el argumento que Él manda en contra. Si ustedes ven que ese argumento es un poco gracioso o si digamos que eso ya quedaría como a su razonamiento, eso, esa crítica que le hagan estando a favor o en contra de Tomás. Pero él en ese momento decía, bueno, esa es mi forma de poner en práctica o de demostrar que la razón y la fe en la filosofía y en la teología van de la mano. Entonces la razón empieza a posicionarse en las ideas de la época. Ya después pasa todo esto de Galileo Galilei, de Giordano Bruno, y en conjunto con ellos está este señor, René Descartes, ¿sí? Y de ahí para allá vamos a encontrar un montón de filósofos que dan la apertura a lo que se llamó Edad Moderna. Recuerden que la Edad Moderna no llega sola con Galileo Galilei, ni con Giordano Bruno, ni con René Descartes, sino que es todo un movimiento cultural que se da, todo un cambio de paradigma que se realiza desde la Edad Media a la Edad Moderna. En eso hemos estado todo este semestre, así que espero que ya tengan claridades al respecto. Entonces Descartes dice, pienso, luego existo. Nuevamente, Descartes le da prioridad a la razón. Ese cogito ergo sum a veces está mal traducido, ¿sí? Lo que quiere decir es pienso, luego soy. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Descartes aquí? Pienso, es decir, que soy alguien que puede pensar desde su capacidad de razonamiento, y soy en tanto que soy una cosa que piensa. Entonces él dice, soy una mente. El ser humano es una mente, porque cuerpo tiene, igual que los animales, pero entonces
el ser humano puede escoger su propia forma de vivir, lo que no tienen los animales. Entonces vuelve a incidir la razón un poco equiparada o por encima de la fe, igual que se venía viendo. Y Descartes también es un filósofo cristiano. No vayamos a caer en que, digamos, aún no existen los intelectuales ateos para la época. Todos eran cristianos, sin embargo, sus argumentos les llevaban a otros lados, ¿sí? Que esos otros lados no les gustaban a la hegemonía eclesial en ese momento y a las ideas filosóficas de ese momento. Eso es otra cosa. Pero igual Descartes era cristiano. Entonces él dice, como soy una cosa que piensa, en ese mismo sentido puedo existir. Y esa cosa que piensa puede poner en duda todo menos que está pensando. Entonces él dice, yo puedo poner en duda de que estoy viendo una pantalla, ¿sí?, al frente de mis ojos, porque nos pueden llegar mensajes de que estamos viendo una pantalla enfrente de los ojos y nos pueden llegar mensajes de que estamos simulando una clase virtual, pero ¿quién nos dice que eso es real? Podemos estar en otra realidad de una de las dimensiones que puede existir. Pero entonces de lo único que no puedo dudar es de que estoy pensando, porque la verdad estoy pensando que estoy pensando. Es algo filosófico que para ustedes nuevamente les puede parecer redundante, pero sin embargo es una de las reflexiones. Entonces él dice, puedo poner en duda absolutamente todo. Y él plantea la hipótesis allí. Al final de su vida, bueno, esto es lo que le da la apertura, digamos, al movimiento de la ilustración y a que la razón empiece a pasar por encima de la fe, ¿sí?, por encima de la espiritualidad, que la razón sea con la cual el ser humano se proyecte, ¿sí?, que ya no sea desde la conciencia de Dios, sino desde su propia conciencia. Pero pues al final de su vida Descartes dice, me retracto de todo porque Dios es bueno y chao, fin, hasta luego. Hay personas que retomaron su pensamiento y eh, se centraron en que la razón podía cambiar de relación con la fe, podía estar incluso superior a la fe. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Por ahora, lo que hemos visto el día de hoy ha acabado. ¿Tienen algún comentario? Oiga, muchas gracias por esperarme.